Vemos las espuelas de unas botas y conforme vamos descubriendo el personaje, vemos una mirada pícara, es el bandolero. De momento llevaremos invertidos en el corto unos euros, aunque como bien dices, este coste se va incrementando porque tiene un recorrido por festivales. Contenido corto sí que me parece que está modulando la forma en la que se hace cine, sobre todo cuando se dirige a determinadas audiencias como son infantil, juvenil, adolescente. Y a mí en lo personal me satura mucho. Al final el arte tiene que... O sea, el arte es algo que le sale a uno, ¿no? Que uno necesita expresar. Entonces siempre se va a seguir produciendo y siempre va a encontrar su hueco, sea en un sitio o en otro. Vale, pues hoy estamos aquí con Noé Galera. Es un director de cine. Arca Films es tu sello. Y bueno, estamos encantados de tenerte. Hoy no nos estamos tomando una yaca. Hemos decidido Hoy tomamos tomar solo. un poquito de agua para el siguiente, aunque bueno, tenemos aquí un invitado que sí que se está tomando una. Y bueno, pues estamos encantados de tenerte, Noé. Si gracias. no te importa, dinos un poco, tú que sabes mucho más, a qué te dedicas y qué es exactamente lo que haces. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por acogerme aquí en vuestra casa. Bueno, como bien dices, soy director de cine, aunque mi formación es de guionista y mi sello es Arca Films. Este sello realmente empieza de la mano de un cortometraje, de mi último cortometraje, que es Mala Tierra, que en un principio era un proyecto mucho más pequeñito, mucho más de andar por casa, pero cuando empieza a escalar y empieza a tomar ciertas dimensiones, vemos la necesidad de profesionalizarlo todo mucho más. Y ahí es cuando nace Arca Films. En principio con un socio, Pablo Montesino, aunque luego el tiempo nos ha llevado por sitios diferentes, pero bueno, luchando en esta industria del cine independiente que es complicada, la verdad, complicada. Seguro que sí. Me gustaría que habláramos bastante de cine y sobre todo de cómo funcionan todos estos entresijos, todas estas cosas Ujú. que no podemos saber las personas que no estamos dentro. ¿Cómo de fácil o difícil es entrar a este mundillo y empezar a hacerte un nombre? Bueno, fácil no, a no ser que tengas un padrino. Yo en mi caso, o una madrina. Yo en mi caso no lo tengo. Igualmente todo lo que diga, o sea, todo lo que vaya a decir a continuación es siempre desde mi punto de vista. Al fin y al cabo no tengo tanto rodaje en esta área como puede tener otra gente y quizá mi inicio ha sido más escabroso de lo habitual o no, no lo sé. Pero es complicado empezar porque de base hacer cine con medios de cine, con gente que sabe hacer cine, es muy caro. Es muy caro. Hacer cine con un teléfono es barato, pero hacer cine con una ARRI o con una red, que son cámaras ya profesionales, para los que hace falta un equipo profesional alrededor, porque si no es imposible saber manejar esos pedazos de monstruos, es caro y es complicado. Y sobre todo cuando no conoces a nadie. Yo estudié guión, como os contaba antes, en Salamanca. Debido a la pandemia me bajo de nuevo a Murcia y aquí conocía pues a los profesores de la carrera y como os cuento a Pablo, con quien me llevaba muy bien, bueno, y me sigo llevando, me sigo llevando muy bien, eh, que ha funcionado como mi socio y como impulsor de este cortometraje también. Pero realmente estábamos los dos solos un poco en esta jungla sin saber muy bien cómo tirarlo. Y es a raíz de la actriz protagonista del cortometraje de Mala Tierra que nos enlaza con otra productora, una productora de Alicante, Socrates Films, y ahí es cuando empezamos a establecer más vínculos. A raíz de esa gente empieza a llegar otro equipo más profesional, empieza a llegar otra gente, se suma otra productora, Filmamento Audiovisual, y ahí es cuando todo empieza a crecer y a escalar. Pero lo cuento así de rápido, cuando realmente el corto se empezó a escribir en 2021. Estamos hablando de principios del 21. De principios del 21 hasta este sábado pasado, que fue el estreno en la Filmoteca, van 3 años y medio de trabajar en un mismo proyecto y de meterle muchas ganas y mucho curro y una preproducción y un desarrollo muy lento, porque al fin y al cabo, si no conoces a nadie, ¿de dónde tiras? Hay que buscarse muy bien las mañas. Y
disculpa, si no quieres no respondas, pero ¿qué coste ha tenido el corto? Pues de momento llevaremos invertidos en el corto unos 13.000 euros, aunque como bien dices, este coste se va incrementando porque tiene un recorrido por festivales. Y la idea es, si el festival lo merece, digamos, y es un festival al que interesa ir, lo suyo es estar allí presente. Esté en Cartagena o esté en Alemania. Y eso conlleva un coste. Claro. Idealmente, si al corto le va bien, pues habrá algo de retorno. Pero realmente un corto no se suele hacer con vistas a que dé dinero. Porque un corto no suele ser un producto viable económicamente, en tanto que no es sencillo colocarlo en una plataforma, porque las plataformas, excepto Filming, quizá no le interesan los cortometrajes. A televisión tampoco lo pueden mandar y a cines tampoco. Entonces realmente el recorrido de un corto es festivales, redes, si quieren moverlo por ahí, y poquito más. No son productos viables. ¿Y cómo es el proceso desde que originas la historia del corto hasta que sale? ¿Cómo sería Hostia, larguísimo. ese proceso resumido? Porque no sé si, o sea, se escribe el guión a la vez que escribes la historia o necesitas primero tener la historia hecha para luego hacer el guión. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, realmente cada proyecto es único y es hijo de su padre y de su madre. En el caso de Mala Tierra, por ejemplo, para confeccionar el guión, bueno, Mala Tierra nace de que yo una noche estoy viendo un documental que se llama Historia del Cine de Mark Cousins, y en ese documental muestran una escena de una película, no recuerdo el año, pero Grit de Eric von Stroheim, que será del 20 y pico o algo así, y hay una escena que es en un desierto totalmente, en un páramo, y me parece entre dos personajes que uno se esposa al otro. Uno no tiene ya capacidad, se están peleando por un dinero, uno no tiene capacidad ya de acabar con el otro, de sobreponerse, y dice, pues mira, aunque no me lo lleve yo, tú aquí te quedas y me esposo a ti, y este es nuestro fin para los dos. Y esa escena me parece increíblemente poderosa. Entonces la cojo y a raíz de ahí digo, vale, vamos a buscar qué personajes están peleando por este dinero, vamos a buscar qué historia hay detrás de cada uno de ellos y vamos a buscar en qué ambiente se desarrolla esta historia. Así empiezo a escribir el guión. Así, y en consonancia, apoyándome mucho en una canción que es una marcha de procesión que se llama Cristo del Amor, que utilicé mucho para, digamos, cuando tenía un bloqueo, cuando me atrancaba escribiendo y no sabía muy bien por dónde tirarlo, me ponía esta marcha que por algún motivo me parecía que debía estar en este cortometraje, y eso me ayudaba a visualmente, digamos que hay escenas que se generaron a través de la música. Es decir, yo me atrancaba, llegaba, escuchaba el tema, llegaba una parte de la canción donde yo decía, vale, esto me sugiere X. Y entonces lo escribes y digamos que desengrasas un poquito la máquina y continúas tirando a través de ahí. Y tiré de la canción y luego, gracias a Dios, pudimos meterla dentro del corto, que si queréis de eso hablamos un poquito más tarde. Pero se confeccionó el guión muy en base a la música. Una vez que tienes el guión, empezamos a buscar a los actores, conseguimos a los actores, la actriz protagonista, Nadia Clavel, nos lleva a Socrates Film, como decía. Después de entrar Socrates, entra Filmamento Audiovisual, y entonces ya tienes el equipo suficiente, que seríamos unas 30 personas o así, para decir, vale, vamos a empezar a hacer un trabajo de preproducción. Haces todo un trabajo de planificación que va enfocado a que los días de rodaje todo salga bien y nada se líe porque no hay otra bala, porque es muy caro rodar. Entonces se planifica de forma que se establece que el corto se va a grabar en 4 días. Luego llegan esos 4 días, se rueda, te quedas tranquilo porque dices ya tengo el material que iba buscando. Y luego para Mala Tierra tuvimos un proceso de postproducción muy lento por las circunstancias y por los medios con los que contábamos, con los recursos. Y también porque tenía una preproducción
bastante laboriosa. En el cortometraje se ven unos paisajes muy áridos, muy desérticos, pero nosotros realmente cuando llegamos allí a grabar a la zona de Caravaca que comentábamos antes, nos encontramos casi que un prado. O sea, estaba todo muy verde. Y evidentemente eso de desierto tiene poco. Y crear ese desierto en postproducción, pues es laborioso. Claro. Y nada, de ahí a la distribución, donde estamos ya desde este verano, llevamos unos mesecitos en distribución y a ver hasta dónde llega. Así es como se articula el proceso. Qué bueno. Qué guay. A mí me gustaría volver un momento a un detalle que has dicho. Claro, al ser el guionista y el escritor, tú cuando escribes, porque también lo has dirigido, entonces, tú cuando vas escribiendo la historia y los guiones y todo, tú en tu cabeza estarás generando ya las imágenes, ¿no? Cómo vas a querer un plano, aunque luego todo pueda cambiar, ¿no? Tú lo estás viendo, ¿no? Sí. De hecho, bueno, yo en un principio voy a irme a los albores de la galaxia. A ver, yo en un principio quería estudiar una ingeniería. En bachiller decido que no, que lo mío, bueno, yo desde chiquitito hago cosas, pues escribo poesía, hago cómics, escribo relatos cortos, hacía vídeos, entonces lo llamamos vídeos para YouTube, pero eran cortometrajes realmente que hacía con mis hermanos, con mis padres. Vale, entonces digo, no, yo quiero hacer animación, porque entonces me dio por la animación. Pero animación era extremadamente caro y acabo haciendo comunicación audiovisual. Dentro de comunicación audiovisual digo, hostia, me mola escribir, me mola un montón escribir. Entonces digo, vale, pues quiero estudiar de guión. Y estudiando guión me doy cuenta de que en gran medida escribo en imágenes. O sea, me resulta muy complicado. En guión te dicen, no te tienes que meter, como guionista, no te tienes que meter en el trabajo del director. Es decir, el director es el que dice, vale, la cámara va aquí, o va donde sea. Entonces te dicen, como guionista, tú tienes que contar una historia de la forma más neutra posible. Es decir, si entra alguien por la puerta, si entra un bandolero por la puerta, tú describes esa acción. Un bandolero entra por la puerta. Pero a mí me salía mucho más natural escribir. Vemos las espuelas de unas botas y conforme vamos descubriendo el personaje, vemos una mirada pícara, es el bandolero, digamos. Y tú ahí realmente estás diciendo, la cámara está en los pies y la cámara sube y el actor sonríe. Y eso es dirección por ahí dura. Entonces, a mí me salía de forma mucho más natural escribir así. Y dije, coño, si es que yo lo que quiero realmente es dirigir. No recuerdo la pregunta. Claro que sí, justo sí, me la has respondido realmente, que si cuando vas escribiendo vas viendo esas imágenes. Sí. Bueno, al final tú vas viendo en tu cabeza como el producto ya montado que a ti te gustaría. Entonces luego eso lo plasmas y luego eso lo matizas, lo perfeccionas, le sacas punta. Pero a mí me resulta como más sencillo encontrar la imagen que quiero. Y es esa imagen la que acabo escribiendo en el guión. Qué bueno. Entiendo por cómo has dicho un poco que funciona el tema de los cortos, que es difícil conseguir un retorno y tal, que toda, digamos, esta estrategia de hacer cortometrajes para luego dar el salto a hacer un proyecto más grande y hacer cine. ¿Cómo de viable puede ser o cuál es la estrategia que tú crees que vas a seguir para poder dar ese salto? Si yo lo supiera. Depende en gran medida también de cómo le vaya el corto en festivales. Si llama la atención en festivales, pues siempre va a ser más fácil que un productor te avale o te respalde. El problema, digámoslo así, del cine es que, como hemos comentado, es un arte muy caro. Hacer una película de base te puede salir por 1 millón de euros. 1 millón de euros, poca gente los tiene. Entonces, o hay alguien que deposita, a un productor o una productora que deposita su confianza en ti, o es imposible, bueno, imposible no, porque hay gente que de forma independiente sí que saca a veces proyectos más chiquititos o más baratos, pero es muy complicado. Entonces necesita el respaldo de alguien. Y para tener el respaldo de alguien, necesitas la confianza de esa persona. Y siendo nadie, digamos, es muy difícil tener esa confianza. Entonces, cuanto más ruido hagas, en el buen sentido, cuanto más te conozca la gente, cuanto más... Al final, además de ser un arte,
las películas son productos. Entonces, digamos que cuanto más sencillo es vender ese producto, más fácil es que alguien se interese en financiártelo. Y es más sencillo venderte ese producto cuando la gente que hay detrás tiene un nombre. Evidentemente Almodóvar o Christopher Nolan o este tipo de directores, pues van a tiro hecho, lo tienen fácil porque tienen una gran carrera que lo respaldan. Pero cuando uno no es conocido o sale de abajo, pues necesita llamar la atención y necesita tener ese apoyo de festivales o ese padrino que decíamos para poder salir con un proyecto más grande. Antes nos habla un poco del corto que has presentado recientemente, ¿no? Aquí en Murcia. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre él? Sobre de qué va un poquito Mala Tierra. Sí. Mala Tierra se sitúa, o no, en 1874 en algún lugar del árido desierto murciano. Tenemos a Bárbara Rompecorazones, que es una peligrosa fugitiva, que siempre va acompañada de su navaja, y se esconde en su barraca en mitad del desierto, junto a la herencia de su padre. Una vez que llega a su barraca, recibe la inesperada visita de dos personajes. Por una parte está el bandolero, que es su exmarido, que la abandonó hace 5 años, y por otra parte está el guardia civil, que es su hermano, al que nunca le ha dirigido la palabra por estar ambos en lados opuestos de la ley. Entonces aquí tenemos un triángulo de personajes, todos pugnando por esa herencia, y esta historia se salpica es un western que se salpica de comedia absurda, que tiene tintes de acción y que tiene también una pizca de fantasía. Hostia, se nota que es lo suyo, ¿eh? Se nota que lo he escrito, ¿eh? Sí. Bueno, al final cuando llevas tanto tiempo hablando del corto, pues automatiza las cosas. Me ha venido un poco Los Odiosos 8, cuando lo estabas describiendo. Vale. Bueno, realmente en Los Odiosos 8 lo que hay es mucha nieve. O sea, esa peli me flipa, pero ahí hay mucha nieve. Este corto está íntegramente rodado en Murcia. No vais a ver nieve en ningún momento. Pero bueno, esta cosa de quizás ahí los líos ¿no? Ser un poco... Sí. Los Odiosos 8 tiene esa cosa... y está muy bien traído porque tiene esta cosa de... Hay un sitio en mitad de la nada y aquí tenemos unos personajes que se encierran. Entonces, realmente eso está en esta historia. Y eso me parece... ese tipo de paisaje me parece muy atractivo y por eso me fui al western. O no sé si conocéis, por ejemplo, a Gaias, el perro cobarde, la serie de dibujo. Hay una cosa que me mola mucho de esa serie. Y es que ellos están en mitad de la nada. Y de algún modo eso justifica cualquier cosa que pueda pasar. Porque es un escenario tan raro, tan abstracto, donde todo es una línea de horizonte, donde hay tierra y donde hay cielo, que si viene un pato que habla, o si viene un fantasma, o si viene un ordenador que transmuta en otra, lo que sea, te lo comes con patatas. Bueno, aparte porque son dibujos, ¿no? Pero creo que en un sitio tan extraño entra cualquier historia porque ya de por sí hay una premisa que te resulta ajena, que te resulta rara. Justo has dicho eso y también has nombrado antes a Nolan y me ha venido a la cabeza Tenet. A mí me gusta mucho Nolan. Bueno, es que voy a hilar un poco esto porque realmente para mí tiene sentido. Sí. Antes has nombrado a Nolan, a mí me gusta mucho Nolan. Yo no tengo ni idea de cine, pero bueno, me gusta Nolan. Me gustan otros directores también. Tienes idea de lo que te gusta y eso ya es una buena idea. Entonces, Tenet fue una película que causó mucha controversia porque es muy difícil de entender. Y a mí, por lo menos, y estaré equivocado, pero me da la sensación de que ni siquiera él termina de entender un poco lo que pasa. A lo mejor ahora tú me la explicas. Y ¿qué opinas de Nolan y de las movidas que saca? O sea, porque es como un director que tú no te dicen que es suya la peli y como que huele, ¿no? Es como Tarantino, si empieza a ver como sangre y cosas así un poco... ¿Qué opinión tienes en concreto de Tenet? Me gustaría que nos dijeras, pero en general de Nolan. Hombre, seguro que Nolan sabía perfectamente de qué iba la historia y dónde empieza y dónde acaba y qué se conecta con qué, porque es un tío que tiene una cabeza y en sus guiones demuestra esta habilidad para conectar puntos que están en partes opuestas de la historia y que todo acabe conectando de una forma brillante. A mí la película no me gustó nada porque no la entendí. Yo o sea, desconecté.
En un momento desconecté porque no la estaba entendiendo. En lo visual, este efecto de las cosas que suceden Sí, hacia atrás, en el tiempo, pero hay cosas que a la vez están subiendo hacia adelante. eso me flipaba. Mm. Pero aparte de eso, o sea, tú necesitas estar dentro de una historia para que te emocione, para que te llegue, para que te... Yo estaba totalmente fuera, porque dejé de comprender lo que estaba pasando. Seguramente Tenet es una peli que en un segundo visionado te mola mucho más. Yo tampoco, yo la he visto 2 veces Pero y seguí sí, sin entenderla. pues yo la he visto una vez y no tiene pinta de que le vaya a dar el segundo de momento. Ya. Pero es que es una peli muy, o sea, muy enrevesada. Nolan, por lo general, es enrevesado, pero Tenet me parece ya otro Sí. nivel. Se comió la cabeza mucho. Sí. Y es que es como, es lo que te digo, es como muy sesudo, ¿no? Son películas que hay que darle vueltas. Bueno, pero es como tú dices, al final tú ves una peli así y dices, vale, pues esto es Nolan. Porque acaba definiendo su estilo o su marca de agua. Y al final supongo que es como le nacen a él los proyectos. Ya no sé cuál es su modo de trabajo, si primero está todo ordenado y luego se dedica a desordenar, o si en su cabeza hay ideas que luego acaba ordenando de algún modo, pero a priori son ajenas la una con la otra. Eso ya A mí me da la tendríais que sensación... traer aquí a Nolan para Sí, saber. ya lo traeremos ya para el año que viene. Me da la sensación, por cómo es, que tendrá que hacer como... Me viene a la imagen como esto típico de serie policíaca, de Lo las del corcho. cucharras con los corchos Sí. y las líneas, porque si no, tío, es como... Pues seguro, porque si no te pierdes. Claro. Si no te pierdes. ¿Y tú tienes director favorito? A mí hablar de favoritos me cuesta mucho. Bueno... Porque también, o sea, hoy es una cosa y mañana es la otra. Y eso va cambiando a lo largo del tiempo. Me gusta mucho y desde hace un tiempo, no sé, es verdad que sus últimas películas algo menos, pero Zhang Yimou, que es un director chino, tiene una trilogía. No, o sea, no es que estén conectadas las unas con las otras, pero en lo cinematográfico o en lo formal, a nivel en cómo usa los colores, en cómo usa el atrecho, en cómo usa ciertas cosas, digamos que sí se pueden considerar que son un grupito de 3 películas, ¿no? Están La casa de las dagas voladoras, Hero y La maldición de la flor dorada, si no me equivoco, ¿es? Dorada o sagrada, creo que es dorada. Esas 3 pelis son acción pura y dura, pero me parecen una pasada, una auténtica pasada. Y me parece que lo que consigue Zhang Yimou en esas pelis está a años luz de directores de acción occidentales. Al final, la acción en Oriente se rueda de forma muy diferente, pero es que justamente en estas películas, además, la estética, el color, la composición del cuadro tiene un peso muy importante. O sea, el uso de la cámara tiene un peso muy importante. Y la sensación de la cinética dentro de la imagen, de que un plano te lleve al siguiente de forma casi irremediable, me parece que lo que consigue es brutal en esa trilogía. Qué guay, yo no le conocía yo. Yo no tengo. Pues os recomiendo, si vais a ver alguna, si le dais una oportunidad alguna, La casa de las dagas voladoras, o sea, para mí está aquí. Lo he apuntado, Es lo he brutal. apuntado. Yo seguramente la voy a ver esta noche. Que íbamos a... ¿Verdad? Está aquí. Seguramente la vemos esta noche. Antes hemos hablado también un poco de el tema o la banda o la canción que a ti Sí. te inspiró también, ¿no? En cierto momento a escribir Mala Tierra. ¿Y qué papel juega en el corto en sí? Pues esta marcha de procesión acompaña mucho, porque así me lo sugería, al personaje del guardia civil. Y es curioso porque nosotros como digo, el proyecto fue de menos a más. Y nosotros al principio pues aspirábamos a tener los derechos sobre esa música para poder utilizarla, para poder tener nuestro punto MP3, meterlo en la línea de tiempo y usarlo. Conseguir esos derechos fue ya de por sí una aventura aparte dentro del corto, y al final no logramos solo conseguir los derechos, sino que logramos que una banda de cornetas y tambores
de unas 40 o 50 personas, la tocaran y la grabaran para nosotros en un estudio, en los estudios de alta frecuencia de Sevilla, y el resultado que hay en el corto es brutal, brutal. Qué guapo. Porque, fíjate, este tema, que es el Cristo del Amor, es de Alberto Escámez, que es un compositor de bandas sonoras, que no es de bandas sonoras, no, perdón, de marchas procesionales, que no es muy conocido realmente fuera de ese mundo, y que en gran parte es el padre de las marchas procesionales de cornetas y tambores. Él es el que empieza a incorporar estos únicos 2 instrumentos para hacer estas marchas, y hay una banda en Sevilla, que es la banda de corneta y tambores Esencia, que básicamente rinde homenaje a la figura de Alberto Escámez, la promueve, la pone en valor y tocan exclusivamente el repertorio de este compositor. Y entonces, en cuanto vieron el proyecto y vieron lo que queríamos hacer, dijeron, hostia, pues esto es una oportunidad increíble también para darle un poquito esa visibilidad al compositor, ¿no? Qué bueno. A mí, Noé, yendo por otra parte, me da la sensación de que cuando empiezas a conocer cualquier disciplina más a fondo, empiezas a disfrutarla menos o empiezas a disfrutarla no menos, sino de forma diferente. Me explico. Yo, por ejemplo, no soy un gran músico ni nada, pero hago algo de producción musical para mí y tal. Y para mí es muy difícil ya disfrutar de la música como lo hacía antes de hacer este tipo de cosas. Vale. Porque ya me empiezo a fijar en cómo suena un bajo, en cómo suena una caja, en cómo suena un sintetizador, lo que sea. Tú como director, ahora al ver cine, ¿eres capaz de verlo sin ese ojo clínico que te da el conocimiento? Es decir, tú te puedes sentar como me puedo sentar yo a ver una peli, no tengo ni idea de cine, la disfruto y ya está, o siempre estás analizando, sacando conceptos y tal. Si la peli te tiene enganchado, si te tiene dentro, si estás en la emoción del protagonista que tiene ese momento en pantalla, no estás analizando nada. O sea, estás gozando. Si no estás muy dentro, seguramente te estás fijando en otras cosas. Que igualmente me parece disfrutable. Lo que pasa es que creo que lo disfrutas desde otro sitio. Lo disfrutas como creador que está buscando los entresijos o el cómo se ha hecho o el por qué se ha hecho una cosa, y eso también te nutre a ti mismo para decir, hostia, pues en proyectos próximos o para un proyecto que ya tengo, esta solución a la que ha llegado aquí el director o el bajista o lo que sea, coño, esto me sirve a mí para algo. Sí que es verdad que normalmente cuando está empezando una película, quizás sí que tenga más ese ojo analítico. Y como dices, si la película no te lleva de forma natural a eso, es muy difícil desconectarlo. Porque al final es un conocimiento que tú tienes, sea sobre cine, o sea sobre música, o sea sobre pintura, o sobre lo que sea. Es un conocimiento que tú tienes y tu mirada ya es diferente directamente. Pero creo que sí que es posible entrar y simplemente disfrutar. Lo que pasa es que tiene que darse. Claro. Bueno, ¿cómo...? Porque claro, yo no tengo ni idea de cine. O sea, yo... Lo común, ¿no? Veo películas y yo no me entero mucho. Pero sí que es verdad que ves a lo largo de los años pues una evolución en las películas que vamos viendo o en el cine que vamos viendo en cuanto a mejoras tecnológicas, en que buscamos también, yo creo, muchas emociones. Estamos acostumbrados al final al contenido corto, que estamos siempre rodeados de emociones, ¿no? Y cada vez como que queremos cosas más exageradas y tal. ¿Cómo ves eso en la industria del cine o hacia dónde apunta la industria del cine en España ahora? A mí eso que dices del contenido corto sí que me parece que está modulando la forma en la que se hace cine, sobre todo cuando se dirige a determinadas audiencias como son infantil, juvenil, adolescente. Y a mí en lo personal me satura mucho. Porque siento que, por ejemplo, la película el ejemplo que tengo más claro es recientemente la película de Mario Bros. Aunque ya ha pasado un tiempo. Pero la película en sí me gustó y a mí me gusta Mario y disfrutas porque dices, coño, cuántas referencias, esta cosa que viene de aquí, esa cosa de tal juego, esa. Y mola, pero cuando llevaba ya
3/4 de hora de película o 1 hora de película, es que es todo el santo rato efectos, colores, sonidos, banda sonora, todo el rato muy en la acción, muy en fum, 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 como si fuese como si estuviese en un reel de Instagram o en un TikTok o algo así. Y eso a mí me satura la cabeza. O sea, yo necesito que la película te dé tu espacio de planos más amplios, de momentos en más calma, con más silencio. Y veo un poco peligroso que eso se pueda estar diluyendo. Pero bueno, si es la evolución natural de las cosas, al final depende de los creadores que eso se haga así o no. Entiendo que si tú eres una multinacional y quieres llegar al máximo de gente y confeccionar el producto más rentable posible y haces Mario, pues igual lo tiras por ahí porque dices, esto me va a funcionar más. Pero si eres un autor más consciente sobre la obra que estás haciendo y sobre el lenguaje que quieres utilizar y sobre el tempo que quieres darle a tus imágenes, pues no me cabe duda que va a seguir habiendo un cine que sea más pausado o que te permita más espacio o más contemplativo en algún caso. Y al final el cine es súper diverso, súper diverso. O sea, es muy amplio lo que es. Es verdad que lo que llega a salas de cine no es tan diverso, pero lo que se produce sí. Entonces uno siempre tiene la opción de buscar aquello que más se acomoda o que mejor entiende. Claro. Yo lo que veo relacionado con esto es que los jovencillos, sobre todo, bueno, yo soy de un pueblo pequeño, entonces pues tienes como esa cercanía a la gente, entonces ves cositas, ¿no? Y yo me encuentro con chavales que no ven películas y Sí. que están hinchados y que el que más o el que menos siempre hemos visto de jovencillos, películas, ¿sabes? Y entonces como, claro, buscas ese estímulo tan directo y tan rápido que los 10 primeros minutos de una película son aburridos la mayoría de veces, o sea, no, tienes que entrar en la trama, ¿no? Sí. Entonces, no, como estamos acostumbrados a un tipo de contenido en el que no tenemos esa entrada a la trama que la tienes directamente, pues sinceramente lo veo peligroso en las generaciones futuras, ¿sabes? Porque al final todavía quedan bastantes años para eso, pero ¿quién va a ser capaz, si te acostumbras toda la vida a ver cosas de 2 minutos, quién va a ser capaz de sentarte 2 horas a apreciar algo, ¿no? Y ya no creo que vaya tan de la mano de los creadores, sino de que la sociedad al final va a condicionar a los creadores a hacer ese tipo de modulación, ¿no? Y es lo que dice, ya no solo que no se vean películas o solo se vea contenido corto, también se sigue viendo contenido de gran duración, pero a lo mejor ya en vez de películas son vídeos de Minecraft o son cosas así, porque yo veo muchos niños que en vez de ponerle, los padres por ejemplo, en vez de ponerle el Rey León, pues ya te ponen ya no sé si Willy Red está haciendo eso, pero el vídeo de Sí, Willy sí, Red sí, o el sí. vídeo de Mike Crack o el vídeo del que sea, y así entretiene al niño, ¿no? Evidentemente es un contenido mucho más vacío que una película, porque una película es una obra de arte que requiere una planificación, que te está contando una historia a través de un lenguaje, de unos recursos, tal. Y un vídeo, pues bueno, pues es una captura de una pantalla en la que se está jugando y será más o menos gracioso lo que esté pasando dentro, pero desde luego no lleva ese esfuerzo que hay detrás. Igualmente no creo que el cine se extinga, pero sí que es verdad que quizás se está haciendo cada vez más difícil el sentarte y decir, venga, voy a ver una peli. Incluso yo lo noto al final cuando este mundo tan de Instagram y tal, o es más fácil ponerte, vale, saco más tiempo para verme episodios de 20 minutos y lo mismo luego te enganchas episodio con episodio con episodio y acabas viendo la duración de una peli. Pero que te resulta más sencillo sentarte a ver una serie, episodios cortos, que ponerte a ver una peli que te puede durar 2 horas, 2 horas y media, y ya no hablo de las que son más largas todavía. Eso pasa, a mí me pasa a veces, pues yo suelo tener poco tiempo. Y creo que es, por lo menos en mi caso, ¿no? Vale, me puedo ver un episodio de 20 minutos. Y te vas dando licencias de quizás acostarte más tarde, poco a poco. Yo a las 10 decir, hostia, me voy a acostar esta peli de 2 horas, o si 2 horas 10, es que ya me voy a acostar a las 12:30. Porque bueno, no es solo terminar la peli, ¿vale? Te lavas los dientes hasta que te duermes. Hostia, no.
Pero bueno, son las 10, bueno, un episodio de 20 minutos. Luego me doy la licencia de venga, 10 y 20, 10 y 40. Y pasa lo que tú dices, al final podría haber visto la peli, ¿no? Pero es un poco... Pero igual y también es parecido a lo que pueda pasar con TikTok o con Instagram o con cosillas así, que dices, venga, me meto y veo una chorrada. Es chorrada cuando te das cuenta, te miras la hora y se ha hecho de noche. Sí. Y dices, hostia, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Sí, sí, sí. Hablando un poco de todo esto, de la tendencia del consumo del cine, y hablando siempre del cine que llega al cine, nunca mejor dicho, no las producciones que tú hablas, que quizás son más independientes y tal, donde dice que sí hay más variedad. Yo estoy viendo una tendencia mucho a reeditar películas, hacer como remakes o sacar secuelas. Por ejemplo, ahora está en el cine Beetlejuice, que yo fui a verla, de Tim Burton, si no me equivoco, que me gustó, pero bueno, la original salió en los 90, ¿no? 80, no recuerdo. 80 creo. Bueno, en fin, que es un remake. O ahora, por ejemplo, tenemos el Joker 2. Es como que es tan voraz el mercado cinematográfico que para las compañías, al final, las compañías son empresas y lo que quieren es dinero. Entonces es como, vale, saco el Joker. Es una idea original porque realmente viene de Batman, pero vale, es una idea original porque no va por el tema superhéroes. Pues esto ha funcionado, ha sido un petardazo, saco la 2, pero es que seguramente si esta funciona, saldrá la 3. Y veo un poco esa tendencia a no me la juego a hacer ideas nuevas, sino que lo que funciona lo reedito porque tengo el marketing hecho, tengo el fandom creado y solo es venid que hemos sacado algo nuevo, como Marvel, cuando estaba con todo el universo y tal. ¿Cómo crees que se está gestionando esto y qué opinión tienes de secuelas y de remakes y todo esto en el cine? Si están bien hechas, pues fantástico. Yo realmente no soy muy fan de todo este universo Marvel y tal, sí que he visto algunas, pero no estoy muy dentro de eso. Igualmente, como tú dices, es un producto, entonces es más fácil traer a la gente a la sala cuando ya ha tenido algo en ese sentido, que ya le ha gustado. Antes, por ejemplo, antes de grabar estábamos hablando de los embudos. Pues si tú ya tienes a la gente que se ha visto una peli, que está en una fase, digamos, es más fácil que avancen a la siguiente fase. Pero ya no solo con remakes o con secuelas, sino, por ejemplo, la peli de Topuria, o la peli de BTS, o la peli de Cristiano Ronaldo, Yo creo que al final casi que cada figura pública va a acabar teniendo su peli o su docu, pero simplemente porque como ya hay un personaje público detrás que respalda, que interesa, es más fácil traer a la gente. En ese sentido, seguramente va a haber menos espacio para contenido plenamente original. Pero supongo que igualmente pues, se seguirá produciendo. La cosa es lo que llega a las salas. Porque muchas veces las salas se saturan de lo mainstream. Porque también es curioso cómo funciona una sala. Igual la distribuidora te dice, vale, yo te dejo, o sea, yo te doy Endgame. Pero para que tu cine pueda poner Endgame, o lo vendo contra Deadpool o alguna de estas, tienes que pillarme también este paquete de otras 15 películas. Entonces, claro, estás colocando un paquete entero que tienes que programar, que necesita de su tiempo, y necesariamente hay otras películas que tienen que quedarse fuera. Por eso las salas y las carteleras de los cines grandes se asemejan tanto. Sí que es verdad que si luego te vas a una filmoteca o te vas a cines más pequeñitos, como los Van Dyck de Salamanca, donde estudié, que son buenísimos, porque ¿cómo se llama? El exhibidor del propio cine es el que viaja a los festivales y dice, hostia, esta peli que he visto me ha encantado. Es una peli polaca que me va a dar 0 euros, porque no la va a ver ni Cristo, pero me ha encantado y quiero llevarla al cine por lo menos un par de pases. Entonces lo hace con una pasión diferente. Cuando estás en este aparato industrial de los grandes cines, pues funcionan casi que por paquete y por eso todos se asemejan tanto. Hay poquito espacio para lo original, pero como digo, al final el arte tiene que... O sea, el arte es algo que le sale a uno, ¿no? Que uno necesita expresar. Entonces siempre se va a seguir produciendo y siempre va a encontrar su hueco, sea en un sitio o en otro. Claro, pero... Claro, es más difícil llegar a la gran pantalla y tal. Mucho más difícil. A mí me gustaría saber tu opinión como director en un tema que creo que es bastante polémico, que es
películas con doblaje o en versión original? Bueno, yo estoy a favor de todas. Me gusta ver la versión original porque tiene algo diferente, simplemente porque ese sonido se grabó en el momento donde se está... O sea, quiero decir, es como si grabamos nosotros aquí, pues el sonido rebota en las paredes, en los objetos de una forma muy particular o muy precisa. Y eso no lo puedes recrear en un estudio donde se está doblando, porque el estudio está preparado para que la voz quede lo más limpia posible, con un... Pues en la versión original lo que te da ya no solo es la intención del actor original, te da la sonoridad del espacio en el que se está grabando. Y eso es bonito, eso aporta algo diferente. Ahora, por ejemplo, cuando yo veo pelis en versión original, quieras que no, tengo que estar leyendo porque la veo con subtítulos. No, bueno, ni siquiera domino el inglés, como para ponerme una de estas de Zhang Yimou y verla en chino, no te enteras de una mierda. Entonces, al final esa cosa de tener que estar leyendo, por lo menos a mí me supone el no poder estar tan en la imagen. Entonces también me gusta ver películas que se han doblado porque sí me permite, digamos, que el sonido ya entra de forma autónoma y yo voy entendiendo la historia de forma autónoma sin tener que estar leyendo ninguna pantalla y puedo estar mirando el cuadro completo. Entonces, bueno, te aporta cosas diferentes. A mí, no sé, me parece bien que coexistan. Sí, a mí siempre, esta idea como que la tuve muy clara desde pequeño y era como que me perdía la actuación completa del actor. Es como, voy a ver esta peli porque Sí. sale DiCaprio y no la ves en el idioma. O sea, lo estás viendo solo gesticular, ¿sabes? En plan, que luego hay un actor de doblaje o una actriz de doblaje que lo está haciendo de puta madre también y está muy bien, ¿sabes? O sea, que por mí genial. Pero a mí siempre me daba esa inquietud de, tío, no estoy viendo la interpretación completa, ¿sabes? Me daba como esa paranoia, tío, no sé. Eso es totalmente cierto. Sí que es verdad que el actor de doblaje luego trata de llegar a los mismos sitios, pero al final el actor es el actor. O la actriz. Eso me ha recordado a un doblaje, por ejemplo, no sé si habéis visto Confusión. No. Hostia, esa la recomiendo también. Esa la ves en original y es un mundo, ¿vale? Bueno, es una peli también china. Mm, Muy paródica, muy cartoon en algún momento, parece caricaturesca. También con mucha acción, mucha pelea, una historia un poco bizarra. Vale, pero te cuento una historia cuando la ves en versión original. Y tú ves el doblaje al inglés y es la misma historia. Y tú ves el doblaje al francés y te transmite lo mismo. Y el resto de doblajes en ese mismo sentido. Ahora, ves el doblaje al español y, y se dedicaron prácticamente a... O sea, es una peli muy absurda, muy chistosa tal, y se dedicaron a meter chistes ellos que a ellos les parecía y a intentar hacerla absurda pero llevada a nuestro terreno. Entonces se cambian diálogos, se cambia y es una experiencia de esa peli. Es un poco como El humor do- amarillo, en ¿no? Aquí en doblaje. España. O sea, el humor amarillo Sí, hace un poco eso, porque sí, no creo que en China sí. estén diciendo esas cosas. Es totalmente eso. Es totalmente eso. Bueno, Noé, tengo curiosidad por saber cuál es el objetivo de Arca Films y Ujú. cómo, o sea, cómo te proyectas o cómo te visionas dentro de este cuadro del cine dentro de unos años. Hostia. Vale. Seguro que lo has pensado. Seguro que lo has pensado. El objetivo de Arca Films. Bueno, como os digo, el sello nace acompañando a este último corto. Hemos entrado a coproducir el último corto de Cristian Martínez, que es el showman. Produce Socrates Films. Mm, y los proyectos donde podamos estar y donde podamos apoyar y donde podamos echar una mano para que aquello levante y seguir haciendo piña y seguir conociendo gente, pues ahí estaremos. No sé si mi objetivo es realmente tener una productora sólida en ese sentido,
porque a mí la producción también es algo que no me apasiona tanto. O sea, a mí escribir me encanta, dirigir me encanta y producir, el aparato de producción me lo encuentro de por medio porque no me queda otra. Quiero decir, no hay nadie que me fuera a producir Mala Tierra, pues tendremos que producirla. Pero no es como que me llame tanto. Entonces sí que es verdad que al sello, que Arca, le tengo mucho cariño y que me gustaría seguir apoyando proyectos con él porque al final, coño, es una herramienta valiosa para mí y para otra gente, pero no sé hasta qué punto podremos llegar. Igual Arca se acaba delegando en otra persona que lleve ese tipo de tareas y yo me dedico exclusivamente a escribir y a dirigir. No lo sé, y la parte más administrativa la pueda llevar otra persona, otro equipo. No lo sé. ¿Cómo me proyecto dentro de unos años? Pues yo espero que dirigiendo el primer largometraje. Eh, es una aventura complicada, como he dicho antes, pero de momento el camino que me parece a seguir es trabajando en más cortometrajes, que incluso varíen el género, salirnos un poquito del western y tratar otras temáticas, otros ambientes y demás, que puedan dar esa confianza a un productor para decir, vale, este producto Mala Tierra no ha sido una cuestión de suerte que a mí me guste, ha sido una cuestión de que aquí hay un trabajo y un talento detrás porque estos cortos me lo están demostrando. Entonces, quiero apostar aquí. Intentaremos llegar a ese punto. Claro. A mí, bueno, esto se va a parecer un poco a una película de Nolan porque quiero remontarme un poco al principio. Dale. Nos has dicho el coste de Sí. Mala Tierra. Me gustaría saber cómo se ha financiado eso. Si ha sido algo personal o cuál ha sido la forma. Pues se ha financiado a 3 bandas por mis padres, por Pablo Montesinos, que es mi socio que mencionábamos antes, y yo. En su momento intentamos encontrar subvenciones, ayuda. Por ejemplo, comentaba que grabamos en Caravaca, también grabamos en Alhama, también aquí en Murcia. Intentamos tocar puertas, también en Molina, de donde yo vengo, que se menciona en el corto, para ver si encontrábamos ayuda por algún sitio y nos dimos de boca contra todas las puertas. A mí me gusta decir que el corto nace un poco de la ingenuidad porque funciona este mundillo de la siguiente forma. Tú tienes un dossier, lo presentas para una subvención, para una ayuda, intentas sacar algo de financiación. Si lo consigues, perfecto, adelante, se produce ese cortometraje. Y si no lo consigues, pues siguiente dossier y probamos suerte con otro proyecto. Yo en mi caso, por una parte no sabía que funcionaba así y por otra parte quería hacer Mala Tierra porque es la historia que yo quería contar. Entonces llamamos a todas las puertas posibles, en todas nos dijeron que no y con eso jugamos. Dijimos, bueno, pues habrá que levantarlo a pulso. Y con el trabajo de mucho tiempo, como comentaba antes, trabajando como mozo de almacén, también Pablo ahí como croupier y mis padres, pues se consiguió levantar finalmente. Y gracias al apoyo también del equipo. El apoyo fundamental, la colaboración del equipo que se implicó, que ayudó, que consiguió más medios de los que habían, que remamos todos a favor porque este proyecto pudiese nacer. O sea, desde aquí un agradecimiento tremendo a toda esta gente, tanto a Sócrates, a Firmamento, a Trasfoco, a Guayaba y a todos y cada uno de los técnicos que no se ven representados por ningún sello al final, pero que ya estuvieron trabajando y que de forma directa y también a la cantidad inmensa de gente que de forma indirecta ha conseguido y ha hecho que este corto sea posible. Porque también hay una cosa que me gusta destacar y es que yo como director, bueno, hacía ya tiempo que no dirigía, lo último que dirigí fue cuando estaba en la carrera y a nivel profesional no había dirigido nada. Entonces, que tú tengas una idea en la cabeza está muy bien, pero trasladar esa idea a la pantalla es sumamente complicado. Y yo viendo el resultado de Mala Tierra, prácticamente se ha trasladado a la pantalla a escala 1:1. Y eso se ha podido conseguir porque había una gente, unos técnicos, un equipo que sabía hacerlo. Porque yo no sabía hacerlo. Yo sabía escribir la historia y yo sabía plantearla en viñetas y más o menos trasladar al equipo pues qué voy buscando con el vestuario, qué voy buscando con el montaje, qué voy buscando con el color, qué voy buscando con la iluminación. Pero yo no sé hacer todo eso. Entonces,
un agradecimiento tremendo para toda esa gente que ha hecho posible que Mala Tierra sea el proyecto que es. Claro. Es que eso tiene mucha movida, ¿eh? O sea, Demasiada. es que estoy un poco remontando durante toda la charla lo que conllevaría hacer un corto o una película. Claro, es que vestuarios, maquillajes, todos los técnicos de cámara, de iluminación, de micrófono, entiendo también, Sí. toda la postproducción, toda la preproducción. O sea, es que al final, es lo que has dicho, erais 30 personas Más o para menos. este cortometraje. O sea, es una locura. Entonces, una película, ¿cuánta gente puede trabajar ahí en...? Pues mucha más. Claro, tío. Mucha más. O sea, que a lo mejor miles de personas. Solo hay que quedarse a ver los créditos que salen al final. Claro. Pues hazte una idea. Claro, claro, Tengo claro. idea. Qué locura. Y bueno, lo que me gusta también destacar, o sea, que por ejemplo, en el trabajo de fotografía, si veis, bueno, si animo desde aquí a la gente a que vea el tráiler, si no ha podido ver el corto, que vea el tráiler o que vea lo que tenemos subido a Instagram, que hay partes donde se ve la iluminación que hay dentro de la barraca, por ejemplo. Parece que está pegando el sol completamente, entran unos haces de luz marcados, perfectos. Me gusta destacar que la mitad de lo que se grabó dentro de esa barraca fue de noche. O fuera estaba lloviendo, o estaba nublado. Pero tú ves el corto y dices, coño, qué calor hace aquí dentro. O sea, qué solazo pega. Y al final necesitas de un director de fotografía y de un equipo de eléctricos, de un gaffer, que sepan articular todo eso. Y que sepan, digamos que la barraca pasó a ser casi un plató. Había un esquema de luces que funcionó, y eso fue complicado conseguirlo desde fotografía, que funcionó para que apuntases a donde apuntase, el plano estuviese bien iluminado, el plano estuviese bien contrastado, que estuviese como queríamos. Y al final encontrar ese esquema que te funcione en planos que a veces son de 360 grados es muy complicado. Y yo no tengo ni la más remota idea de cómo se consigue eso. Entonces, por eso digo que qué importante es el equipo que tiene los conocimientos para llevar esa idea a la ejecución y a la pantalla. A mí justo lo han nombrado. Yo tuve una época de adolescente que me dio mucha pasión por el cine. Ahora me sigue gustando, pero no estoy tan apasionado. Y descubrí el concepto de director de fotografía. Y desde entonces me es imposible no fijarme dónde se pone la cámara, aunque el concepto, o sea, ese rol tiene mucho más que solo eso, entiendo, pero yo es muy dónde está la cámara en cada sitio y me llama mucho la atención. No tengo ni idea, no sé si está bien ni está mal, pero me enamora mucho cuando veo una cámara que está en un sitio y digo, hostia, qué guapo, dónde está, tal, y me fijo mucho en eso. Tú, como director, eso sí que lo delegas, ¿no? ¿Hay algunos directores que no o esos departamentos siempre están separados? La dirección pura de la dirección de fotografía. Realmente es el director el que elige dónde está la cámara. Es decir, el director elige dónde... Bueno, elige o no elige, porque cada proyecto, como hemos dicho, es de su padre y de su madre. Sí. Y puede haber un director que diga, no, es que para mí lo más importante son los actores. Y yo me quedo con los actores y delego en el dire de foto porque sé que tiene mucha experiencia, porque sé que conoce mucho lenguaje, por el motivo que sea, porque le tengo confianza, delego en el dire de foto toda esa parte. Pero lo normal sí que es verdad que el director elige dónde va la cámara, cómo se mueve la cámara y cómo se mueven los actores en relación a la cámara. Entonces es más bien un trabajo de dirección este que me comenta. Y no recuerdo exactamente qué me había... Que si tú tomabas esas decisiones en tu proyecto o no, Sí, y sí, si sí. estaba mezclado. Sí. Además te partes la cabeza por ver dónde la pones, por ser lo más... por estar contando la historia de la forma más eficiente posible. Al final, es verdad que hay un guión que cuenta la historia, pero lo nutritivo o lo que deja pozo en el espectador es cuando la historia se cuenta desde todos y cada uno de los departamentos. Es decir, cuando la cámara te está contando cosas, porque hay un personaje que es muy grande y hay otro que es muy chiquitito en pantalla, o por la altura a la que están las personas, o por cómo se mueven, movimiento de cámara, la composición del plano, movimiento de los actores, el atrezo, la luz, el color, la imagen, o sea, el sonido, la banda sonora. Cuando desde todos los departamentos el montaje se trata de contar la historia a su nivel y con las herramientas que cada departamento tiene, es cuando una película dice, coño, esta película es buena. Y al final, que todo vaya
acompasando a esa historia es un quebradero de cabeza porque es un puzzle muy grande y en el que trabaja mucha gente y que, no sé, y es bonito también porque es como en cierta parte es como una cajita o un acertijo que hay que resolver y que hay que desgranar. Vale, tú sabes lo que quieres, ¿cómo lo consigo? Y entonces tienes que ir minuciosamente trabajando hasta que acabas dando con la tecla o con lo que a ti te parece la tecla. Porque tampoco hay respuestas universales para contar una historia. Claro. Entonces es chulo, es bonito. Bueno, yo creo que... Yo tengo una ¿Qué? pregunta más. ¿Tú tienes, Suso? Dime. ¿Dónde podemos ver el corto? Eso es importante, eso es Yo esperando importante. a ver si lo decís, me estoy muriendo. El corto se puede ver... Ahí no recuerdo la fecha. Creo que es... Si no, luego lo ponemos, ¿eh? Si no, luego lo miro, vale. Pero en la Filmoteca estará dentro... O sea, es uno de los finalistas del CREA Murcia. Entonces en la Filmoteca se proyectará el 7 de noviembre. Vale. Y si no, luego se corrige. Sí, si no, Si luego no, lo ponemos ponemos. una anotación. Y en Molina de Segura, en la Semana del Cine, también estaremos, creo que era 23 de octubre, si no 23, 24. 23 o 24 de octubre. El comienzo de la última semana de Vale. octubre. Luego nos lo pasas si quieres. Si son estos días, pues ya está. Y si no, en Vale. pantalla, la gente que lo esté viendo en YouTube lo verá. Sí, porque también había otra fecha en Lorca, pero esa sí que no la recuerdo. Vale, bueno, lo pondremos y si no en la descripción. En fin, quien Vale. quiera lo podrá ver muy Perfecto. sencillo donde verlo. Y yo para terminar, por desgracia estamos ya terminando, a veces el tiempo apremia, me gustaría que para una persona que diga, no sé qué peli ver hoy, dinos 5 películas que recomiendas como director. 5. Vale. Bueno, La Casa de las Dagas Voladoras. Esa es la primera. Confusión, que también la hemos nombrado. Apocalipsis Now. Yo recomiendo la versión Redux, que es más larga. Simplemente esa peli me encanta y cuanto más me des, pues más la disfruto. Me gusta también traer a colación la peli de Cámara Café. No sé si la habéis visto Sí, o no, sí. o si veíais Cámara Café. Sí, Yo veía Cámara Café y fui a ver la peli, que por cierto estuve solo en la sala. Es la primera vez en mi vida que me ha pasado eso, tío. Pues a mí me parece una pena porque esa peli pasó un poco sin pena ni gloria. Pero en lo personal, es verdad que fui con otra gente a la que no le llamó especialmente. Pero en lo personal me pareció un peliculón porque te lleva, o sea, te va dando bandazos de un sitio a otro y al final tiene esa esencia chanante de Joaquín Reyes, de Ernesto Sevilla. El director es Ernesto Sevilla, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Y vale, y me falta una. O si quieres dar 2 o 3 más, o sea, te he dicho 5 por ponerte un límite, pero si ves que quieres decir alguna más, para No, que si lo que podamos... si lo que me está contando, lo que me está costando es encajar Hostia. la última. Vale. Es que me gustaría podría decir, por ejemplo, Matrix me gusta mucho y me parece. Pero como son pelis más conocidas, me gustaría sacar alguna. Claro que no. Esta también es algo conocida, pero no. Quizá no tanta gente la haya visto. Little Miss Sunshine. Pequeña Miss Sunshine. Me parece una película preciosa, una road movie fantástica y muy entrañable y un peliculón porque ganó Sundance en su año. O sea que ahí quedan mis 5. Muy bien, pues escucha, ya hemos tomado nota y a ver. Bueno, primero decir que a mi pequeña Miss Sunshine la vi, me llevaron a verla en el instituto y me quedé muerto. Es un peliculón. Quien esté escuchando esto que la vea. Pero como fan de Matrix, tengo que pedirte, y seguro que hay más fans de Matrix viendo esto, que digas por favor qué te parece la 1 y cómo se llevó a cabo, cómo empezó ese proyecto con los hermanos. Pues yo creo que aquí puedes contar tú más que yo porque sinceramente ¿No? ¿Sí? Sí, Bueno, pues dame no. simplemente tu opinión de la película. me flipó. O sea, me voló la cabeza porque tiene una historia completamente redonda, sin fleco ninguno. Me parece que cuando terminas de verla dices, lo que acabo de ver, o sea, la historia que me acaban de contar es perfecta. Y hay pocas veces que uno sale desde el cine con esa sensación. Y como comentaba antes, me gusta mucho cómo se rueda la acción en Asia. Y me parece que todo ese estilo, las Wachowski lo trajeron muy bien a esta peli de Matrix. Y aunque han pasado los años y uno pudiera pensar que los efectos han quedado un poco obsoletos en algún sentido,
A mí me parece que es una peli que se conserva, pero como si hubiese sido estrenada ayer. O sea, me parece flipante, no sé, cómo se consigue que una peli que tiene efectos especiales muy marcados perdure en el tiempo. Porque normalmente los efectos, cuando pasan 2 años ya se empiezan a sentir de cartón. Sí, caducan. Sí, pero a Matrix no le pasa eso, me parece súper curioso. Al final, creo que es todo un poco, ¿no? También la imagen es acorde, ¿no? O sea, la veo un poquito... Lo mismo que pasa con el efecto, lo ves un poco más viejuno y parece como que todo casa y todo es redondo. O sea, yo tengo una opinión como la tuya. O sea que bueno, yo creo que con esto hemos terminado, ¿no, Robert? No sé si tiene algo que decir. No, yo creo que ha sido un ratico súper chulo, me ha encantado conocerte. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Muchísimas gracias por invitarnos y contar con nosotros. Que bueno, no lo sabéis, pero nos invitó la semana pasada a su estreno. Entonces, pues muy agradecidos con eso. Y me ha molado mucho conocer ese entramado del cine que yo soy un mero espectador de, bueno, pues veo una película, pero no profundizo en esas cosas, ¿sabes? Y me ha encantado esa visión que nos has podido dar. Pues luego cuando lo dejemos ahí en la descripción o donde sea, el tema de las fechas que tenemos, ojalá y si podéis pasaros por la Filmoteca, porque en la Filmoteca se vio espectacular. O sea, Iremos. es un corto que está hecho para verse en pantalla grande y ahí se luce. Bueno, pues vamos a intentar ir a toda costa. Sí. Bueno, Noé, para mí también ha sido un placer. A mí, como te he dicho, me encanta el cine, aunque no sea ningún entendido. Y bueno, tener una persona que sabe tanto como tú ha sido una maravilla. Muchas gracias por venir a Necesitas Hablar. Y cuando quieras que volvamos para hacer una tertulia de películas, de cine, de alguna temática, ya sabes que podemos echar otro ratico. Echaremos un ratico. Pues seguro que me paso. Muchísimas gracias. Definitivamente necesitaba hablar. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros.